Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política, conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godoy. Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube. Trepando lentamente la temperatura, se está acostumbrando usted al otoño, y cuando nos damos cuenta vamos a estar en invierno, que pasa rápido, y después primavera y otra vez calor. Así que aproveche estos menos de 15 grados que hay ahora y cuide, eso sí, abrigue pechito, que no tome aire. Nicolás apareció. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Hay diario del lunes? Buenos días, Emilio, ¿todo bien? Hay diario del lunes. Al fin un lunes, como pedía la gente. Me estoy por una alegría ahora. Hoy sí venimos un lunes. ¿Qué cuentan mis profesores de historia favoritos? Todo bien, estamos con bastante frío. A mí no me gusta tanto el frío, pero traemos un tema. Traemos un tema bastante divertido. ¿No lo hace desayunante de venir? No sé esa energía negativa, la verdad que. Claro. Bueno, preséntense y desarróllense. Bueno, somos Con el Diario del Lunes. Yo soy Rodrigo Gómez. Yo soy Nicolás Godoy. Ambos somos profesores de historia de la Universidad Nacional de Misiones. Y el día de hoy vamos a hablar de el anarquismo, o podemos decir su llegada a Argentina y algunas relaciones que tuvo el anarquismo acá en Misiones, algunos actos importantes que pasaron acá en nuestra provincia. Claro, puntualmente la experiencia anarquista la podemos situar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la Argentina. Esto está asociado de un fenómeno que desencadenó un montón más. Estamos hablando de la Argentina agroexportadora. Después de mediados del siglo XIX, el modelo económico agroexportador de la Argentina se empieza a consolidar y se necesitaba mano de obra, principalmente para la explotación. Entonces empiezan las corrientes migratorias. No sé si sabías, Emilio, que en cuestión porcentual Argentina fue el segundo país detrás de Estados Unidos que más inmigrantes recibió en su país. Y con esto, ¿qué venía? Venía también la expansión del transporte, pensemos, obreros ferroviarios y marítimos, va a aumentar la construcción, el gremio de los obreros de la construcción, van a ser necesarias las comunicaciones. También vamos a ver que la actividad principal va a estar orientado a lo agropecuario, es decir, a la exportación de carnes y cereales. Podemos pensar en frigoríficos, en obreros, en peones forestales, rurales, perdón. Todos los trabajos relacionados a la agroexportación, sea de elaboración de materias primas como la industrialización de ese sector, que en su mayoría de los casos está en manos de capitales extranjeros de todas formas. Es puro curioso y me molesto que soy. ¿Cuál fue el tema que provocó el salto brutal, sobre todo un tipo de agroganadera exportación? Hoy en Uruguay se festeja, hoy, 29 de mayo, el Día de la Carne. Y lo hacen los uruguayos hoy justamente porque el 29 de mayo de 1876 partía el primer buque refrigerado de Uruguay, lo que sería el comienzo de la exportación de carnes en nuestra provincia cisplatina, ¿no? Y ese fue el salto de calidad, la erradicación de tanta industria acá y del vuelco. Claro. O sea, tenías cómo mandar un barco lleno de carne de vaca, loco, vamos a seguir con estos europeos y a venderle que corresponde, ¿no? Es que en su momento también fue una exigencia el hecho de que existan frigoríficos, que existan industrias, porque ya no te aceptaban más la carne vendida de otra forma, porque había formas de conservar la carne, había formas de la viandada, eso, pues basta. Eso pero ya no era tan saludable para la época, o sobre todo para los países a los cuales nosotros exportábamos, ya no querían más eso. Hacemos un aceito con beber. O querían poner sus industrias acá también. Claro, no lo instalaron acá y de acá mandaban las carnes industrializadas, o si no refrigeradas netamente, y ese fue el salto. Pero ahí vino también, junto con el frío, el anarquismo. Lo sabía. Sí, también había una visión por parte de quienes detentaban la conducción del gobierno de este Estado Nacional que se estaba organizando, de que en Europa estaba la cultura, de que la civilización. Lógico. Por eso fue sacar a todos los pueblos indígenas para atraer a toda esta gente nueva, digamos. Civilización, claro. No barbarie. Vengan europeos, de donde sea, pero vengan europeos. Lo que no se esperaban es que iban a venir anarquistas, socialistas, comunistas. Claro, traen
una serie de ideas políticas, sobre todo, que en Europa por ahí estaban mucho más desarrolladas y que se van a tener que recontextualizar, digamos, a una realidad argentina donde la industrialización era mucho menor, o sea, donde el proceso estaba quizás un poco más lento, pero el desarrollo intelectual, político que tenían estas corrientes que vinieron de Europa ya estaba en un alto grado de Andaba desarrollo. dando vueltas un tipo llamado Karl Marx por la zona, había varios dando vueltas también, y con el tiempo andarían corriendo zares por ahí, Sí, cuando no decapitando. O sea, Europa estaba masticando fuertemente ese tipo de ideas. Y con una industria más desarrollada. Que era con una ya mucho más vieja. Claro. Ya. La Revolución Industrial venía dando vueltas de camino por ahí. Pero bueno, acá llegan los anarquistas disfrazados, entre comillas, permítame encomillar el tema, de inmigrantes comunes, digamos, con ganas de trabajar, pero con algunas condiciones muy especiales. Yo laburo, pero acá no hay zares, ¿no? Claro. Le habían prometido otra cosa cuando vinieron desde Europa. Le prometían que por ahí la movilidad social iba a ser mucho mayor, que el contexto, la situación laboral de ellos tampoco iba a ser tan mala, que iban a poder crecer. Y cuando llegan el golpe es durísimo, porque en muchos casos se quedan a vivir en los típicos conventillos, o después van a trabajar al campo en condiciones pésimas de trabajo, y eso también provoca que empiece a surgir ese malestar, o empiecen a surgir distintas asociaciones para ayudarse mutuamente en un comienzo, que después van a ir aumentando el grado de complejidad en la organización. Ahí entra una palabra interesante, asociaciones. El asociativismo está tan vinculado a ese tipo de ideas imperantes en la época que algunos se llamaban asociación de beneficencia, ¿no? Claro. O mutuales. O mutuales, justamente. Y al costado venía el agregado para panaderos, para taxistas, para lo que fuera, y al rato venía el adoctrinamiento, la preparación y las batallas que terminarían con, por ejemplo, la Patagonia Trágica, ¿no? Sí. Si no me equivoco, en Posadas la primera organización que hay es una asociación de ayuda mutua, así, entre varios, no es que era solo un rubro, sino varios grupos de trabajadores de diferentes sectores, a comienzos del siglo XX, eso era. Claro, otra de las promesas que tenían era el acceso a la tierra, También. a la propiedad, y sumado a todo lo que decía Rodri, llegaban al puerto de Buenos Aires, los conventillos, que también no gozaban de las mejores condiciones sanitarias para vivir, hacinamiento. Eso fue el caldo de cultivo para que estos inmigrantes que venían con sus ideas anárquicas tengan a quien cooptar, a quien se vea representado por esas ideas, ya que esa desilusión y ese encanto, sumado a las pésimas condiciones laborales que existían, estamos hablando de que no existía la jornada laboral de 8 horas, ni mucho menos. Hoy Trabajaban mujeres, niños, no había un solo derecho para los trabajadores. Si te accidentabas, manejabas. No era privilegio nuestro, el mundo viviría, los 8 de marzo recordamos algo parecido para esas épocas, ¿no? Sí, y lejos de acá. sí. Por eso digo, el mundo era distinto, aunque acá encontramos que había cierta posibilidad de cambiar alguna cosa. Con batallas más o menos fuertes, que la palabra batalla no es solamente ideológica, ahí hubo bombas, en serio, ¿no? Hubo algunas cosas que dejaron, huellas en la Argentina y un cierto temor que pervivió mucho tiempo después, ¿no? Claro, más llegado a comienzo de siglo se va a empezar a picar más, podemos decir, en Argentina, pero a finales del siglo XIX, cuando están llegando, había un contexto para que también se desarrolle el anarquismo. Por ahí a veces lo que pasa en la historia es que hay un sobredimensionamiento desde el futuro, cuando en realidad, si lo vemos en el proceso, reconstruimos el proceso, al principio hubo un espacio, hubo condiciones para que estas ideas se difundieran. Hace poco salió un libro de un historiador llamado Martín Albornoz, que se llama Cuando el anarquismo era sensación, y él reconstruye un poco la percepción que tenían sobre el anarquismo, y podemos ver que en un principio efectivamente tuvieron condiciones para que se desplieguen sus ideas. Claro, esas condiciones que también van a ir sufriendo cambios rápidos a lo largo del tiempo. Y van a ser, podemos nombrar dos factores principales. Uno, la represión por parte del Estado. Otro puede ser, o fue, la existencia de otras corrientes ideológicas dentro del movimiento obrero, con las cuales los trabajadores se llegaron a sentir más identificados o vieron más pragmatismo en ellas y terminaron decidiendo dejar el anarquismo o
preferir alguna de estas otras corrientes? No, sin duda, en esta investigación Albornoz demuestra que los primeros que salen a matar al anarquismo, a decir son lo peor, son la violencia, no es ni los diarios, los grandes diarios, ni la policía. Los primeros van a ser los socialistas. ¿Por qué? Porque se competían la conducción del movimiento obrero. Claro. Y tenían dos visiones distintas acerca de cómo ver a la actividad parlamentaria. Por ahí los socialistas estaban de acuerdo en participar de la actividad parlamentaria y conseguir mejoras a través de la misma. En cambio el anarquismo no, su forma de accionar era la acción directa, era proponer huelgas generales, era ir más al choque, y no creían por ahí en la política parlamentaria. Claro, entonces para pensar, bueno, en qué consistía la ideología anarquista, podemos pensar en un rechazo completo y absoluto, no solo al sistema capitalista, sino también al Estado, a todo tipo de autoridad. Y su método, la revolución, a través de la huelga general, algunos de prácticas más individualistas, los atentados que fueron muy conocidos en Europa, pero que también hubo acá muy en vengativos Argentina. también en algunos casos. Tipo, tomaban esa cuestión de ir a vengarse por alguna muerte en particular de alguien de su grupo. Eran de armas tomar. Contamos, a ver, le pido a los dos, ya que estamos hablando del tema, ¿qué es anarquismo? Profes. Bueno, el anarquismo, como decía, era una corriente ideológica que trata de ese desafío a la autoridad, sobre todo. Ahí estamos. No se cree en la política, no se cree en la política como hoy la entendemos, o sea, el parlamento, la democracia. Inclusive para ellos votar era una forma de legitimar la dominación, digamos. O sea, básicamente los anarquistas son aquellos que no creen que se pueda vivir con un gobierno organizado, estructurado. Claro. Es todo mucho más... Sea de los trabajadores o sea... no importa de quién sea, nada de estructuras. Es más asambleístico, lógico en pequeñas comunidades, no en comunidades enormes como un país. En todo caso es difícil de pensarlo, pero no creen en estructuras organizadas de gobierno. Ni en las naciones, o sea... No, por supuesto que no. No se concebía en Argentina. No, nada de Estado. O sea, los inconvenientes se resuelven ahí, trabajando, haciendo en comunidades mutuales, ni más ni menos. Pero nada de pensar en estructuras. Por eso no va a ser nunca un presidente anarquista o un primer ministro anarquista. Claro. Si va a ser un tipo enojado. Sí. Claro, la idea de ellos era no ser ni dominadores ni dominados también. Claro. Entonces ellos van a llegar sobre todo a la región de la Pampa Húmeda, y en muchos sectores que surgían alrededor de la actividad agroexportadora no van a haber al principio tantas grandes fábricas, sino que van a haber muchos talleres, muchos pequeños talleres casi artesanales, donde los anarquistas, principalmente en ese primer momento, ahí van a empezar a ganar adeptos. Y bueno, posteriormente va a ir aumentando la organización de los trabajadores, va a haber la primera huelga, van a empezar a proliferar las diferentes sociedades mutuales, los gremios, y después, ¿cuál es el siguiente paso para la organización de los trabajadores? Las federaciones. Es decir, poder articular a todos los gremios o los diferentes gremios para la organización en defensa de sus derechos laborales. Entonces, la primera federación más seria que va a surgir va a ser la FOA, la Federación Obrera Argentina, donde en un principio van a estar los socialistas y los anarquistas. Los socialistas pronto se van a retirar de esta federación porque la mayoría era anarquista, y bueno, en sus declaraciones estaba esto de no creer en la vía política. Además, el socialismo tenía su rama política, que era el Partido Socialista Argentino, claro, de Justo, de Palacios. Entonces ya los socialistas no van a querer saber nada y van a crear su propia federación, que va a ser la Unión General de los Trabajadores, la UGT. Y en ese, o sea, ya trasladándonos al siglo XX, comienzo del siglo XX, por ejemplo, en 1904 ya la FOA pasó a llamarse FORA, contaba con 66 sociedades que la integraban y representaban 32.890 trabajadores. En cambio, la UGT de los socialistas contaba con 43 sociedades, pero solo 7.400 obreros dentro de esas sociedades. Entonces estamos viendo que no fue
un movimiento que no haya tenido relevancia, sino que súper importante. Súper importante, podemos decir que condujo por momentos, por etapas al movimiento obrero argentino en su organización. Y también podemos ver la importancia del anarquismo en la respuesta que da el Estado a esto. Habíamos mencionado hace un montón de programas la ley de residencia, la ley de residencia, que el objetivo era justamente tener la posibilidad, o que el Estado tenga la posibilidad de expulsar a todo aquel inmigrante que genere algún tipo de conflictos en la sociedad o que genere algún problema. Y en este caso los anarquistas estaban todo el tiempo protestando, además de haciendo quilombo, podemos decir, estaban todo el tiempo protestando contra las instituciones de la República, o sea, desconocían las mismas. Te voy a suspender. ¿Lo suspendemos? Por ejemplo, sí. Hable usted que habla mejor. Qué cosa sería. Pero bueno. Andaba haciendo lío. La ley de residencia era genial porque era el destierro. Sin duda. ¿De dónde viene el tipo este? Bueno, lo mandan de vuelta a Río Marco y mandan a mudar y allá lo encanuten cuando vuelva. No funcionó. No fue muy operativa, por suerte, pero hubo algunas tensiones y presiones que desembocarían más tarde en conflictos mayores, ¿no? Así es. Podemos pensar en el centenario, un primer evento de grandes manifestaciones que van a terminar en represiones muy crudas. Después podemos pensar en la Semana Trágica, donde una revuelta en los talleres de Bacena, Buenos Aires, de vuelta. ¿Qué es Bacena? Qué divino, qué nombre. Va a haber una represión feroz y después ya en la década del 20, la represión de la Patagonia Trágica, claro, también conocida por la película La Patagonia Rebelde de Luis Brandoni. Gran película. Con Luis Brandoni, pero tremenda película. Está jugando Kirchner ahí. Pero me hablaste de algo interesante. ¿Cómo habrán sentido aquellos viejos anarquistas lo que organiza la Argentina para festejar el centenario de la Revolución? Recordemos que este país se independiza de un reino, lo que es una medida magnífica para cualquier anarquista, sacarse encima a los reyes y todo lo demás, libertad de vientre, todo lo que a un anarquista le quiere decir, música sería. Pero cuando llegan los 100 años de esa Revolución de Mayo, era otra Argentina. Y era bastante más proclive a andar bien con los reyes, al punto que se altera hasta el propio himno, para no herir los oídos españoles, con algunas frases un tanto fuertes. Y se acepta la llegada de la infanta. O sea, recibimos la realeza con alfombra roja. El anarquismo habrá sentido una traición terrible. Llegó a este país 25 años antes para buscar la meca, el crecimiento, el desarrollo, y de pronto éramos lamebotas de los reyes. Habrán sentido una indignación terrible los muchachos. Claro, en ese periodo podemos definir al tipo de gobierno como el régimen oligárquico. Estaban los conservadores en el poder, la democracia, o sea, una democracia plena todavía no existía, una democracia restringida, fraude electoral, no había muchos derechos políticos todavía como hoy tenemos, como hoy conocemos que es tan habitual. En ese entonces no, y también en ese sentido los extranjeros, al no poder adquirir estos derechos políticos, tampoco les interesaba mucho conquistarlos en ese primer momento, porque era lejano y no se sentían representados por quienes gobernaban. Y quizás tampoco conseguían por ahí mejoras inmediatas o mejoras a corto plazo planteando ese tipo de disputas. Entonces era mucho más fácil, mucho mejor para ellos ir a las medidas de acción directa que sí le podían permitir tener reclamos más puntuales y pensar en construir a partir de eso un movimiento mucho más grande que termine sirviendo para lograr una mejora más estructural, podemos decir. Pero no veían en la vía parlamentaria un camino correcto como para poder lograr mejoras. Claro, no creían directamente en la misma. Tuvieron muchas conquistas laborales por actividad. Las grandes leyes que dictaminaban derechos laborales para todos van a tardar un poco en llegar, sobre todo en los gobiernos radicales, es cuando se va por ley dictaminar la jornada de 8 horas de trabajo y demás, pero previamente ya en determinadas actividades a través de esta acción directa se lograba ya la reducción a 12 o 10 horas de trabajo, a 9. Que era un montón. Que era realmente un montón. Acá trajimos un fragmento que
queremos leer de cómo eran las condiciones de trabajo en ese entonces. Dice: los dependientes de comercio trabajan actualmente 18 horas diarias, no precisamente ocupados en la venta de mercaderías, sino en operaciones tales como la limpieza y arreglo del negocio antes de abrirse, y como el arqueo de la caja, el arreglo de arqueo de las cajas, arreglo de mercaderías, rendiciones de cuentas, etc. Una vez cerrado, lo que dura muchas veces hasta después de medianoche. Entre los sastres, la forma más general es la del trabajo a destajo, la excepción, el trabajo por mes. Hay 4.000 obreros que trabajan a destajo ganando 70 pesos por mes y unos 1.000 que trabajan por mes ganando 80. Las mujeres trabajan todas a destajo, con una utilidad de 2 pesos por día durante las épocas de mayor actividad, 6 meses al año, y 0,50 en días de poca producción. Los menores ganan 6, 8 y 10 pesos por mes, efectuando una jornada de trabajo igual a la de los adultos. El textil es uno de los gremios donde más menores se emplean, habiéndolos hasta de 8 años. Estos menores hacen la misma jornada que los mayores y se los emplea en empaquetar la obra hecha, pegar los rótulos, etc. Los carreros no tienen ningún día de descanso, pues los domingos están obligados a ir a corralones a limpiar y encebar los carros sin paga de jornada alguno. Los curtidores aspiran constantemente los vapores de ácido sulfúrico, nítrico y muriático y las emanaciones de vitrolo, arsénico rojo y amoníaco. Los obreros empleados en la charolería trabajan en una temperatura de 50-60 grados con emanaciones de agua ras y barniz, adquiriendo la tuberculosis la mayor parte de ellos, y así podemos seguir un buen rato, pero un poco para ilustrar lo que eran las condiciones laborales y por qué una idea, una ideología que representaba destruir al sistema, desconocer al Estado, la democracia y el gobierno cobraba auge. Sin duda, tenía auge. Pero por ahí para mencionar, bueno, qué pasó después con el anarquismo, qué va pasando con el anarquismo, o por qué hoy en día casi no vemos ni un anarquista. No sé, yo no conozco ninguno, por ahí en mis primeros años de facultad sí, pero hoy en día no conozco ningún militante anarquista, digamos. ¿Qué fue pasando con el anarquismo? Y tiene que ver con estas dos cosas. Primero, la brutal represión que han recibido a lo largo de su historia, al menos en el país, afuera también. Y por el otro lado, la existencia de otras corrientes dentro del movimiento obrero, como es el sindicalismo, como es el comunismo y como es el socialismo. El sindicalismo va a ser el principio, o sea, la corriente que más gente le va a sacar. ¿Por qué? Sobre todo por el pragmatismo y por la relación que tiene el sindicalismo con los diferentes presidentes que van pasando. Por ahí Irigoyen, en su momento, él prefería o elegía negociar cuando había una huelga con los sindicalistas antes que negociar con los anarquistas. Y así de a poco el sindicalismo va teniendo mejores resultados y también cooptando esas disputas que hay dentro de las federaciones obreras. Claro, que pensar que el Estado, este primer Estado argentino, podía considerarse un Estado liberal, donde la intervención del Estado no era visto como se ve hoy o como se vio varias décadas después. Realmente todavía el Estado no tenía ni siquiera los mismos instrumentos, una Secretaría de Trabajo, un Ministerio de Trabajo. Tenía una dirección del trabajo en su primer momento que no tenía demasiados recursos, no había demasiada legislación laboral. Entonces vemos que no había demasiada intervención del Estado y que, bueno, sobre todo Irigoyen va a empezar a forjarse más legislación, muchas veces trabada por el Congreso, que era de dominio conservador. Pero bueno, lo que va a decir, o lo que va a hacer, mejor dicho, Irigoyen, va a haber un arbitraje por parte del Estado, y bueno, los que quieran estar bajo la órbita del Estado, negociar las condiciones laborales dentro de la órbita del Estado, son bienvenidos y van a ser escuchados. Pero en términos más analíticos, pensándolo, ¿cómo contenés a un grupo de personas que llevan a cabo acciones directas, acciones violentas, acciones armadas, que desafían la autoridad del Estado, que desafían la democracia? Entonces, muchas veces, desde que se ha escrito, ¿no?, desde un sentido más militante, se recrimina o
o se ataca de manera subjetiva a estos gobiernos por la represión, pero pensemos en un Estado, sea capitalista o un Estado comunista, porque podemos pensar en la Unión Soviética, claro, donde hubo también una gran represión a los anarquistas. Matanza, apenas se da la revolución, hay una tremenda matanza de anarquistas. Ni hablar de unos nazis. Acá hay historia oral, no muy contada, de un excelente anarquista que tenía un oficio, podólogo. Un Podólogo. El local lo tenía en la calle Junín, pasando apenas la calle Córdoba, centro de Posadas, ¿no? Acá cerquita. Pequeño local que tenía y atendía a una clientela justamente corrigiendo problemas en los pies. Era un hombre que se había casado con una mujer paraguaya, tuvo un par de hijos, ¿no? Y uno de ellos me contó las historias, son apasionantes, porque ese anarquista, altamente formado intelectualmente, entre atendía a sus clientes, tenía predilección por uno en especial con el cual hablaba muchísimo. Y siempre he pensado qué privilegio habrá sido escuchar esas charlas, porque él tenía como cliente al obispo de Posadas, Jorge Kemmerer. Y Kemmerer, según me cuenta el relator de esta historia, adoraba ir al podólogo para hablar con su amigo anarquista, con el cual pensaban diametralmente opuesto y a veces no. O sea, esos anarquistas que hemos ido perdiendo con el tiempo, era el papá del profesor Julio Gómez, también desaparecido. Julio Gómez, profesor de historia, igual que ustedes, su padre era uno de los últimos anarquistas confesionados que había aquí en Posadas y tenía como cliente al obispo de la ciudad. Y eran amigos. Y Julio siempre dice, escucharlos hablar a mi papá anarquista con ese conservador como era el primer obispo de Posadas, era algo maravilloso, pues veía que se sacaban chispas intelectuales dos tipos que se querían mucho. Como para una entrevista grabada. Claro, o sea, una charla grabada hubiese estado bueno. Él lo tenía en la memoria, Julio, que era un tipo con una memoria prodigiosa. Y yo siempre lamenté no haber vivido cosas como esa, ¿no? Pero eran tipos adorables, en serio. Sin duda el desarrollo intelectual de estos trabajadores era... Esa otra de las características del anarquismo. O sea, se formaban. Sí, se formaban un montón. Y también es una característica que después devienen en debilidad, por así decir, a la hora de entrar a todos los trabajadores de una forma. Antes de Rajaro le dejo una incógnita para que la estudien ustedes y la investiguen. El MAM histórico en nuestra provincia. No el actual, que quedó un tanto, me atrevo a decir letargado, pero el original MAM, aquel de las protestas, no era anarquista básicamente. Años 70, te hablo. Estudiarlo, pregunten, se van a divertir seguramente. Igual, sí, yo creo que debería ser más complejo la respuesta de todo historiador, pero no afirmaría así de una. A ver, ¿no? Como hipótesis yo creo que es más no que sí. Más no que sí, eso. Le dejo la buró. Y bueno, pero cerramos una cosa más acá, hablando de misiones justamente, ¿sí? Porque hay un libro, no me va a salir el apellido, pero se llama Diego Schroeder, algo así, que escribió un libro que se llama La rebelión en los yerbales. Sí, Schroeder, ahí está, bien nombrado. Como que justo él, mejoraste tu alemán, Rodri. Justo él analiza las primeras huelgas que hay acá en Misiones, sobre todo en San Ignacio, cerca de la década del 20, o sea, 1920, cuando se fundan los primeros sindicatos de trabajadores de la yerba mate. ¿Qué pasa? Rápidamente para decirlo, normalmente los mensudes son los que iban a trabajar al monte, digamos, en el frente extractivo, iban más hacia el monte y se metían a buscar sobre todo las plantas que ya estaban, las plantas silvestres. A comienzos del siglo XX, sobre todo después de la primera década, se empieza con esto de cultivar la yerba mate, claro, y empieza a haber otro tipo de trabajadores de la yerba mate que se asientan en 2 o 3 empresas en San Ignacio, en esa zona de San Ignacio, y donde los trabajadores no eran como el Mensú, sino que estaban trabajando mucho más tiempo juntos, estaban trabajando en plantaciones que estaban más o menos en el mismo lugar, vivían más o menos en el mismo lugar, y que ellos son los que se van a empezar a organizar y a hacer una serie de huelgas y fundar también un sindicato, influenciados por un señor que se llamó Eusebio Mañasco, que era paraguayo y que trabajaba como marítimo, era fogonero, entonces tenía un fuerte peso en lo que era la FOM, Federación Obrera Marítima, y él era más parte, la FOM en sí era más sindicalista que anarquista, pero compartían bastantes cosas en ese momento. El sindicalismo revolucionario compartía cosas en el anarquismo, y una de las actividades que llevaban a cabo ellos justamente era ir
a los distintos lugares a fundar sindicatos, a llevar las ideas, y uno de esos lugares a los que terminan viniendo es a Misiones. Es en ese marco que fundan en 1920, creo que en junio de 1920 fundan el sindicato, y en julio ya hacen la primera huelga general. Entonces, o sea, no perdieron tiempo, no, porque las condiciones tampoco daban como para esperar mucho tiempo, digamos. O sea, si los trabajos que mencionó Nico hoy eran en pésimas condiciones laborales, acá en los yerbales era mucho peor inclusive. Entonces tampoco podían esperar tanto. Eusebio Mañasco es recordado también porque después hay el conflicto era abierto entre la gente de la Liga Patriótica, el Estado, los dueños de estas empresas. La Liga Patriótica, grupos de civiles que salían a reprimir, la mayoría conservadores, nacionalistas, salían a matar a trabajadores o a perseguirlos, a golpearlos. Entonces el enfrentamiento era directo en muchos casos, y en uno de esos enfrentamientos, en realidad no era un enfrentamiento concreto, pero gente de la Federación Obrera Marítima estaban cortando rutas, calles, pues no permitían el comercio, no permitían el transporte. Hacen una emboscada y termina muriendo un señor, no me acuerdo si era danés o de Suiza, pero Stevenson el apellido, que era alguien que estaba haciendo innovaciones tecnológicas. Con esa excusa se le pone preso a los que fueron parte del acto, y a Mañasco como autor intelectual, digamos. Lo más normal en esa época era a Ushuaia, y de esa forma lograron también calmar el conflicto. O sea, lograron que el sindicato pierda peso, o sea, llevaron a sus principales líderes a Ushuaia. Y Mañasco también es recordado porque va a haber una gran protesta a nivel nacional e internacional inclusive, pidiendo por su liberación, y termina siendo indultado por alvear, ¿no? Indultado por alvear muchos años después. Pero sí, esa es la historia de lo que fue los acá, primeros... el protonarquismo acá. Sí. Tiquito Schroeder me presentó su libro en el 2019. Tuvimos una charla como de media hora al aire, un libro espectacular. Lo nombraste y me dicen que es un tipo muy querible. Sí, anda musiqueando por Buenos Aires ahora, por lo que sé. Chicos, gracias por esto. Que anden lindo. Manga de anarcosindicalistas. Oh. Gracias, Emilio. Hasta luego. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Esto fue Con el Diario del Lunes. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Spotify y YouTube.